Sin más y agradeciendo muchísimo a que estén hoy Laura y Anaí acompañándonos con la lengua de señas, pues vamos a dar espacio a que todos iniciemos este momento de reflexión. Le paso la palabra a nuestro presidente Ricardo Bucio Mujica, quien también dará la bienvenida al Padre José. Bien, buen día a todas y todos. Muchas gracias por estar. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por estar acá. Bueno, primero me da mucho gusto que llevo 40 años yendo a la Ibero y es la primera vez que la Ibero viene a mí. Entonces, eso, en lo personal, eso está bonito. Sabemos que este es un espacio que está en la ruta de los foros de justicia, de paz y justicia que propuso la Compañía de Jesús desde hace ya un año, poco más de un año, que son muchos foros que se están realizando en el país, que vamos a tener un foro nacional y me parece que la parte, en principio, desde la perspectiva grupal, colectiva, más importante es la posibilidad de retomar el hecho juntos y juntas de que la situación que vive el país en términos, perdón, que la situación que vive el país en términos de seguridad no solo es muy grave, sino no es normal. Y llevamos muchísimo tiempo normalizándola, ¿no? Y dejando que haya un proceso de descomposición continua. Digo dejamos porque en realidad esto es una tarea donde evidentemente hay una obligación del Estado mexicano y de todas sus autoridades, pero hay una obligación también de la ciudadanía, de los grupos intermedios, de todos los sectores respecto de esta situación. Y me parece que este proceso que se está viviendo en todo el país, de los foros, de tener muchos grupos de encuentro, de reflexión sobre la situación, de tener también enfoques específicos, porque no hay un solo tipo de afectación, no hay una sola dimensión de lo que está pasando, es realmente multidiversa y cada uno de los foros tiene enfoques particulares. Hoy estamos haciendo un enfoque por un lado también de lo que pasa en la Ciudad de México y por otro lado también en los temas que veremos en las mesas de trabajo. Vamos a tener una mañana dividida en dos partes. Primero vamos a escuchar a Pietro Ameglio, a quien le agradecemos muchísimo estar acá y darnos una perspectiva de lo que ha aprendido y visto muchísimos años, ¿no? Pietro es alguien que no ha normalizado el tema y entonces nos va a ayudar, igual que en las mesas posteriores, en las tres mesas posteriores vamos a tener una posibilidad de diálogo, de unir perspectivas y también de tener una posibilidad de hacer propuestas. Saben que la ruta es que las propuestas que tengamos acá, bueno, seguramente nos van a servir a este grupo diverso que hoy nos reunimos, pero también van a servir para llevarlas al foro nacional y poder hacer una propuesta de agenda nacional. Esa es la intención del foro que se celebrará en Puebla el próximo mes. Una agenda nacional en donde a partir el encuentro de muchísimas voces de todo el país se pueda dialogar con las autoridades y con quienes quieren ser autoridades a partir del próximo año. Vamos a tener, ustedes saben, más de 22,000, ya no recuerdo exactamente el número, 22,000 puestos de elección popular que van a decidirse el próximo año y todos ellos tienen, no solo en términos de la competencia específica de la responsabilidad que van a tomar, sino también de lo que establece el artículo primero constitucional, todos tienen una obligación en materia de derechos humanos, todas las autoridades en el ámbito de su competencia y todas la tienen también en materia de los derechos que vamos a ver el día de hoy. Bien, pues le doy la palabra y la bienvenida al Padre Méndez, Padre socio de la Compañía de Jesús, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a estar en este foro.
pues este foro de justicia y de paz, ¿verdad? Que organizan tanto ustedes de CEMEFI como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Gracias por su presencia. Valoramos su interés, tiempo y esfuerzo para participar y colaborar en esta iniciativa que, como decía Ricardo hace un momento, pues surge hace un poco más de un año entre la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de México. Y que poco a poco diferentes instituciones como CEMEFI pues han ido haciendo suya esta inquietud, ¿verdad? Esta búsqueda todos juntos, ¿verdad? Las violencias que se viven en México siguen creciendo de una u otra manera y las familias mexicanas hemos podido experimentar de cerca esta realidad, ¿verdad? La violencia ha traspasado los espacios que en otros momentos creíamos eran espacios seguros. El 20 de junio del 2022 fueron asesinados por cumplir con el deber propio de su ministerio como sacerdotes mis hermanos jesuitas, los padres Joaquín Mora y Javier Campos. Aprovecho para agradecer a tantas personas, sectores de iglesia e iglesias, organismos nacionales e internacionales, instituciones de la sociedad civil, quienes, solidarias con la Compañía de Jesús, mostraron su cercanía y su afecto. La muerte de Joaquín y de Javier y las muestras de solidaridad recibidas, aún por aquellas personas que sufren a causa de la violencia que vivimos en nuestro país, nos movieron a ponernos en camino con quienes desean construir la paz y también construir espacios seguros desde la pérdida de un ser querido. Al mismo tiempo, con grupos de iglesia y otros de la sociedad civil, quienes como nosotros deseamos sumar para la construcción de un México donde cada persona se sienta y se sepa segura y protegida. Emprender una búsqueda tan trascendental como es el construir una cultura de justicia y de paz, construir espacios seguros para toda persona, requiere del encuentro, del diálogo y de la reflexión de diferentes actores, locales, regionales, nacionales, y pide que cada persona, comunidad y población aporte en la construcción de políticas públicas de seguridad, justicia y en la reconstrucción del tejido social. Por esta razón, los jesuitas buscamos hacer equipo con los obispos, con otros institutos religiosos, otras religiones, universidades, académicos, organizaciones sociales, jóvenes, víctimas de la violencia, pueblos indígenas, migrantes y mujeres y hombres de buena voluntad, pues creemos que es la riqueza de la diversidad la que puede abrir posibilidades pertinentes para renovar la convivencia, el buen vivir y las instituciones en nuestro país. Dada la complejidad de la violencia, es necesario mirar todas las perspectivas posibles, así como el compromiso de todos los actores. Por eso, la propuesta de los foros, como este de Justicia y Paz, que buscan el encuentro desde la diferencia de elementos e intereses comunes, y que serán la base del diálogo nacional convocado para el mes de septiembre en la ciudad de Puebla, donde se elaborarán recomendaciones para los 3 niveles de gobierno y para la sociedad civil. No somos ajenos, como ya lo decías, Ricardo. De tal modo que tengamos una agenda nacional de paz. Por esto, agradecemos el apoyo de CEMEFI,
de la Ibero, y de quienes se han sumado a la organización de los foros de justicia y seguridad. E invitamos a quienes desean sumarse a esta iniciativa a participar para dejarnos interpelar por la academia y por la experiencia, y desde el diálogo construir la respuesta que hoy México necesita. Muchas gracias. Bien, pues le voy a presentar rapidísimamente a Pietro Ameglio, pero más bien escucharlo va a ser su mejor presentación. Es historiador, tiene una maestría en Historia Contemporánea, Identidad y Cultura, se ha especializado en educación y cultura de paz, en resistencia no violenta, en movimientos sociales, es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en estas áreas, también coordina ahí un programa de formación e investigación de cultura de paz, prevención de violencias y no violencias, y es también activista social en educación autónoma popular, lo habremos leído varias veces en distintas causas, en luchas de derechos humanos, en conflictos ambientales, ha acompañado también procesos de familiares de víctimas de desaparición y es cofundador del Servicio Paz y Justicia y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Te damos la palabra, Pietro, te agradecemos muchísimo estar acá con nosotros, compartir tu perspectiva y después darnos la pie para las mesas. Primero para las preguntas. Sí, vamos a tener un espacio de preguntas después de su intervención para que las vayan afinando, por favor. Hola, buen día. A veces es raro ver así tanta gente en fila. Yo hace como 35 años que no doy una clase en fila porque es difícil pensar con la nuca del que está delante y la idea no es solo que venga yo a revelar algunas verdades absolutas o hacer catecismo de la no violencia o de la paz, sino que entre todas y todos pensemos en voz alta problemas muy graves, hechos sociales que nos atraviesan, de mucha violencia, pero también de mucha construcción de paz. Y quisimos poner un poco los dos títulos porque es importante tener siempre la doble perspectiva. Una persona que trabaja en temas de construcción de paz tiene que saber tanto más de la construcción de la violencia, de la guerra, como de la resistencia civil y de la construcción de paz. Entonces son dos caras de procesos que se entrecruzan permanentemente y de los que hay que saber mucho. Muchas veces en los estudios de paz se dicen tú eres más un violentólogo o tú eres más en la línea de estudios de paz, pero yo creo que ese es un error en el enfoque porque ambos tenemos que ser violentólogos y constructores en el tema de la paz. Y esto que parece una cosa sencilla, pequeña, anecdótica, es clave
porque si no corremos el riesgo de reproducir permanentemente ilusiones y ni siquiera esperanzas, para no decir realidades, porque si no conozco el orden social donde interactúo y donde construyo acciones, y no conozco cómo opera la violencia normalizada, el padre Bucio decía rápido que tratábamos de no normalizar. Me pareció muy aguda esa frase porque uno de los temas claves en el trabajo en el tejido social, en el que supongo que están la mayoría de los grupos aquí, o en acciones más directas de construcción de paz y resistencia civil, tiene que ver con el altísimo grado de normalización de la violencia que está instalado culturalmente desde mucho antes de nacer en el orden social. Foucault diría dispositivos, la UNESCO le llama herramientas, Canetti le llama órdenes, pero estamos hablando de lo mismo en el sentido que recibimos una serie muy grande de mensajes, de órdenes, que obedecemos ciegamente sin tomar conciencia de las consecuencias. Si no se logra tomar conciencia y hacer observables sociales esas órdenes o dispositivos, es imposible construir situaciones reales de cambio. Esa es la pequeña experiencia. Yo lo que voy a hablar, tratando así por las miradas de adivinar sus identidades un poco, es real. No voy a echar rollos, no voy a echar cosas de libros, cosas, Gandhi, el zapatismo, los niños de la calle, las madres desaparecidas, esas me han construido a mí. Pero no vengo a hacer un catecismo de estos valores, sino a hablar de pequeñas, humildes, pero experiencias reales. Y un tema importante es también que no es lo mismo la cultura de paz, la educación para la paz y la construcción de paz. Esto más avanza el tiempo y más importante me parece, aunque están totalmente entrelazadas, pero las usamos en una forma genérica, sobrepuestas, y es un error también para la formación y sobre todo de la gente joven. La gente joven, la gente que va a luchar, la gente que va a cambiar algo en el orden social, tiene que ir construyendo conceptos, reflexiones, experiencias históricas en las áreas donde esté más llamada a intervenir. Yo me gano la vida mucho en temas de educación en esta etapa de mi vida, pero mi pasión y la mayor parte de mi vida ha estado en la construcción de paz. O sea, construir paz en situaciones de guerra, en situaciones de violencia alta, media, elevada, pobreza, balazos. Entonces, pero por cosas de la vida, ahora hay una parte importante que tiene que ver con la educación y la formación, sobre todo de equipos de gente joven, que tenemos en la UNAM, equipos valiosos y en otros lados. Y hay un tema también aquí importante, que es que para nosotros el punto de partida es que la reflexión es una acción. Y esto es algo central. Yo ahora estoy haciendo una acción de construcción de paz. No estoy haciendo una reflexión cultural o una charla de café. Tengo mi café, sí, pero no es una charla de café. Odio la lluvia de ideas y la idea de la improvisación. Soy en eso bastante maloso. Me gusta construir cosas, ¿sí? Y no construir anécdotas. Entonces, en ese sentido, en nuestro diálogo, y lo que más me preocupa es lo que sigue, no mi charla, sino la reunión de los grupos, porque todas ustedes y todos son gente muy comprometida en acciones directas de muy distinto tipo, alrededor de temas de resistencia, de paz, de no violencia o de prevención de violencia. Entonces, es importante que lo que dejemos tenga un pequeño principio de realidad para sus acciones cuando salgan de aquí. Porque si no se convierte en una charla anecdótica, puede ser interesante, podemos citar un montón de autores, cosas, se van a encantar, pero no les va a servir de nada en la operación real, como diría Piaget.
Y eso es lo que más me preocupa y para mí es la gran distinción entre el conocimiento y la información. Nosotros, y hablo de una cultura de mucha gente, aquí está también mi esposa Miriam, con quien compartimos mucho de esto, nos dedicamos a construir conocimiento, no a dar información. Y esto es central y en temas de acción y construcción de paz, mucho más central, porque con la información, con los manuales, no me gustan los manuales, las recetas, si pasa esto, hago esto, etcétera, porque en temas de construcción de paz, en el nivel de violencia mexicano, son peligrosísimas. Porque hay que construir un principio de realidad profundamente con reflejos empíricos de lo que pasa en mi territorio, en el lugar donde está mi cuerpo, y no a partir de manuales y preconceptos desde otras experiencias que parece que me aclaran lo que tengo que hacer, pero en realidad aumentan el riesgo y los resultados muchas veces ni se acercan a lo que mínimamente busco. No sé si se entendió esta idea. Entonces, para construir conocimiento nos necesitamos. Yo necesito sus discusiones, que me digan que no están de acuerdo, no vengo a caerles bien, no vengo a hacer polémica sobre temas si militarización, si fuerzas armadas en cargos civiles, si militarismo. Fui objetor de conciencia del servicio militar en Italia a los 20 y pocos años. Toda mi vida he estado fuera de y contra temas que tengan que ver con fuerzas armadas. Sin embargo, en México, para mí, nos atraviesan procesos de guerra, de exterminio, masivo y selectivo. Y voy a explicar. Y ahí el análisis no puede ser por principios absolutos y abstractos, sino que tiene que tener principio de realidad. Toda mi vida he estado contra la vigilancia y el control, contra las cámaras. En el fraccionamiento donde vivimos con mi esposa, durante 4 o 5 años me peleé con todos los vecinos para que no pusieran cámaras. Sin embargo, gracias a una cámara, encontré mi laptop en el claustro de Sor Juana, que la había dejado en el baño, y había una cámara en el baño, y filmó al chico que la tomó, y luego pudimos dialogar sin castigar al chico y me la devolvió. Pero además veo que el tema, como un principio de realidad, no de valor absoluto, no me gusta nada en el tema de vigilancia y control negativo de la autoridad. Sin embargo, en muchas situaciones de feminicidios, de agresiones, en lo de Ayotzinapa, de Iguala, ni se habla, las cámaras fueron el ABC de la prueba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en temas complejos de los que quiero enfrentar desde una mirada epistémica, no descriptiva. O sea, con otro tipo de conceptos que pueden servir o no. ¿Sí se entiende? Entonces, el tema de construcción de paz sobre todo, no digo de cultura y educación, esa la dejo de lado, tiene que ver con construir un principio de realidad donde, y creo que esto es importante y es la fuente de muchos problemas en los grupos sociales, no confundamos el punto de llegada con el punto de partida. Esta es una cosa muy poderosa, me llevó el doble de la edad joven, de la gente joven que hay aquí entenderlo, ojalá lo hubiera sabido en la mitad de mi edad, pero es el origen de una cantidad de situaciones que no salen como queremos, de situaciones de resistencia civil que crean un montón de desánimo y de tensiones internas porque se confunde el punto de llegada con el punto de partida. Mi punto de llegada, por supuesto, es que no haya instrumentos y objetos de vigilancia de la ciudadanía que tenemos como valor, la libertad, la autonomía, el pensamiento original, diría Fromm. Pero el punto de partida en el México de hoy no puede ser ese. Y a mí me queda claro, y es lo que podemos discutir, pero yo voy a discutir con situaciones reales, ¿sí? No con ideología, porque ideológicamente a nivel de valores absolutos, claro que fui a la India a un encuentro gandhiano muy grande, importante, para defender la tesis que el zapatismo era el movimiento gandhiano más avanzado de México.
en el año 2007. Dije, estás loco, es un ejército, tiene armas, ¿cómo gandhiano? Y así me miraban popes que incluso habían estado con Gandhi, varios viejos, muy sabios. Digo, sí, pero el punto de llegada lo entiendo, el punto de partida es que en los proyectos de autonomía y buen gobierno hay una cantidad de elementos importantísimos del autogobierno y lo que Gandhi llamaba el Swaraj, el autogobierno de la India. En otras cosas no pueden dejar las armas, porque los matarían en menos de 24 horas. Dice, sí, no es el principio de realidad ideal del gandhismo, no, pero es el punto de partida. ¿Sí se entiende? El punto de llegada, como bien dijo en agosto en la Convención de Aguascalientes del 94, el propio Marcos, aspiramos que nuestras armas sean inútiles. Enséñennos cómo, nos dijo la sociedad civil el 8 de agosto del 94. ¿Sí se entiende? Lo mismo nos dirían grupos de autodefensa legítimos, como Cherán, Ostula, la CRAC, la parte legítima. ¿Sí se entiende? Las guardias. Sin embargo, ese no es el punto de partida, es el punto de llegada. Entonces, en México, y un tema muy importante para las acciones y la construcción de paz de ustedes en el tejido social, que doy por hecho que es donde trabajan la mayoría, no necesariamente la resistencia civil, es esclarecer bien a partir de reflejos y diagnósticos empíricos de lo que Piaget llama el dato, que es la prueba real de la construcción de conocimiento, no el concepto ideologizado. Quiero la paz, no al ejército, no militares, no armas. Ese no es un dato en el México de hoy. ¿Sí se entiende? Lo digo para discutir. Entonces, aclaro esto porque la construcción de conocimiento tiene que ver con conceptos que me ayuden en mi trabajo a operar mejor. Y es lo que estoy tratando de abrir, un marco conceptual que nos permita actuar mejor. Desde la construcción de paz y también de la no violencia, escrita toda junta, no con guión. O sea, la no violencia no es la ausencia de violencia. Perdón, se me atragantó el pan. Puede no haber violencia directa y no por eso hay no violencia. La no violencia necesita verdad, necesita dignidad, necesita justicia, no normalización de lo inhumano. Gandhi decía, antigua como las montañas. O sea, es una cultura enraizada en la especie humana desde el socialismo, el anarquismo, el humanismo, el cristianismo, el budismo, las tradiciones religiosas que quieran, que tiene una serie de semillas de cierta originalidad que yo creo que es muy nombrada y muy poco conocida. Sobre todo, que es lo que quizás voy a compartir más en el terreno de la acción directa, de la resistencia civil. Muchas veces confundimos que es un área de la no violencia, todo lo que es la filosofía, la espiritualidad, la economía, la justicia transicional, los procesos de reconciliación, Sudáfrica, Ruanda, etcétera. Perfecto, es una parte. Pero la que más falta en México para mí tiene que ver con la parte de la acción directa y de la resistencia civil no violenta. Decías, ¿cómo? Si México es un paraíso de la resistencia civil mundial, por donde caminas, barrios, colonias. Sí, pero el tema es más complejo. Y como les digo, tiene que ver con la acción y la reflexión y la acción que sigue. Y la reflexión media por la conceptualización. Y la conceptualización media con la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la construcción de paz desde la acción directa, no violenta, en el México atravesado por dos procesos que se encubren y simultáneos
de exterminio masivo, con más de 300.000 asesinados, más de 120.000 desaparecidos, cientos de miles de desplazados, masivo, que encubre el que siempre ha existido, que es el selectivo hacia activistas sociales, ambientalistas, sobre todo indígenas campesinos, periodistas, madres y familiares buscadores, y también ahora va a empezar a detonarse fuertísimo candidatos, precandidatos y autoridades políticas. Ese es el que se dispara cuando se acercan los periodos electorales. Tenemos una base de datos que coordina justamente mi esposa Miriam, que tiene que ver con esos procesos de costo humano en las distintas etapas de México. Entonces, el costo humano de la violencia hacia los activistas, pero también masivo hacia la población civil, ¿cómo se tiene que enfrentar en tema de construcción de paz desde la acción directa no violenta? Es una pregunta muy fuerte, importante y compleja. No es el tema de decir, vamos a hacer marchas, vamos a protestar, vamos a hacer carpetas de investigación o vamos a hacer juicios de justicia transicional. No es tan fácil, porque hay un tema de poder y de ganar el espacio antes. Y ahí es donde yo creo que la cultura antigua como las montañas de la acción directa y de la no violencia tiene mucho que aportar a la construcción de paz en el país, y ahora voy a avanzar en eso. Fíjense, no sé de tiempo, ¿no? Porque un desastre, pero escuchen, miren, fíjense en esto. Bueno, aquí hay alguien que mucha gente, aquí me van a ver como académico, pero ayer estuve con un sector de iglesias protestantes muy metidas en el huachicol en Hidalgo, en cosas, y me ven como activista, y empezamos a pensar acciones en el tema del huachicoleo en Hidalgo, ¿no? En un pueblito perdido. Entonces, son las dos caras. Según el diálogo que tengamos, profundizamos en una nota. Cuando, ay, qué linda. Rosa Elvia me invita a venir, yo primero dije presencial hasta la Ibero, ni loco, vivo en Cuernavaca. Pero he ido muchas veces y tengo un respeto y aprecio enorme. Luego le dije, sobre violencia sin hablar de construcción de paz, vamos a reproducir el discurso descriptivo, científico, muy importante, que hay gente brillante aquí en el salón y en otros lados que ha avanzado mucho. Me interesa también avanzar en las soluciones, pero desde un ángulo que tal vez no sea el que tengamos más cerca. Entonces voy a profundizar. Empiezo a leer el cartelito de Elvia que me manda y me doy cuenta que esto es un foro encadenado a lo que dijeron los padres del Congreso de Puebla de septiembre. 2, que el Congreso de Puebla, son cosas que me he ido enterando con calma, no las tenía tan claras, tal vez es grande México, ¿no? Estoy cerca de las madres buscadoras, de los grupos en resistencia civil, de jóvenes construyendo talleres, cosas, no tanto necesariamente de la parte de la iglesia. Y que el foro en parte nace como nace la acción de las madres buscadoras cuando la violencia extrema toca tu identidad en la parte más íntima. Por ejemplo, 2 hermanos sacerdotes, ¿sí? O mi hijo, mi esposo, mi hermano, ¿sí? Cuando el dolor, diría Gandhi o diría el cristianismo, toca tu entraña más cercana, se genera una gran toma de conciencia. Una de las ideas más polémicas de Gandhi es que el sufrimiento es lo que va a convertir al adversario, pero el sufrimiento propio, no el del adversario. Entonces, este es un tema muy complejo de la no violencia y de la cultura de paz gandhiana, que es un extremo. Y es muy importante ubicar, la única forma, escuchen bien, de construir paz no es la no violencia. Es un tema muy importante. Hay otras formas, ¿sí? Entonces, yo no vengo a hacer catecismo de la no violencia, pero sí creo en la raíz evangélica, etcétera, budista, humanista, indígena, zapatista, de la no violencia. Por eso la comparto, pero no es la única.
O sea, la única forma de luchar no es a través del propio sufrimiento que va a convertir al adversario. Ese es el gandhismo, ese es Luther King, ese es Mandela también en su segunda etapa. ¿Sí? Y creo que ese era Jesucristo, pero no es en lo que estamos. Entonces leo temas jesuitas, leo Congreso de Puebla y leo Foro. Esta escalerita. Entonces digo, ya está más interesante. Aunque haya que ir a la Ibero y cruzar todo el DF. ¿Por qué? Escuchen, porque es real lo que digo. Estoy muy arriba. Parte de la violencia normalizada es una tarima en un salón de clases y un pupitre del cual solo el maestro puede usar, ¿no? Esas son formas infinitas que uno tiene totalmente normales. Pero digamos esto y quiero explicarlo porque va a resumir varias ideas. Llevo como 12, 14 años hablando, incluso en el 2013, fui a Monterrey a la conferencia de todos los superiores religiosos del país, eran 300 casi, monjas y curas, para decir esto mismo. Hay un arma muy importante, o instrumento, o herramienta, si no les gusta la palabra arma, a mí sí me gusta, pero si no les gusta, en la no violencia y en la resistencia civil, que se llama la reserva moral. Es clave en la historia de la especie humana. Y no se usa todo el tiempo, no se activa todo el tiempo. Pero cuando se activa en forma masiva y con las identidades de cuerpos necesarios, logra por lo menos detener, si no arretrar, situaciones de alta inhumanidad. ¿Qué es la reserva moral? La reserva moral puede tener dos caras. Estoy hablando de un arma de lucha social no violenta, de construcción de paz, clave, que en México ha estado desaparecida, casi. Una parte puede ser cientos de miles de cuerpos en la calle, protestando contra algo, en una forma de acción bastante leve que se llama marcha. La marcha no es una gran acción de protesta, pero si es masiva, puede tener otro tipo de envergadura. Estoy hablando de teoría fuerte, no de rollo. Okay. Pero hay otra parte de la reserva moral que es clave y es la que para mí ha sido una gruesa carencia en el proceso, en la espiral de guerra y de violencia mexicana, que no ha metido su cuerpo en la calle. No ha metido su cuerpo en acciones públicas proporcionales a la espiral de la violencia. ¿Qué es? Cuerpos con mayor poder social, que a la autoridad le afectan y la presionan mucho más que nuestros cuerpos. O sea, no ante Dios, pero socialmente hay cuerpos que tienen un poder social y político mucho mayor que otros. Nos guste o no nos guste. Así opera el orden social jerárquico. Póngale patriarcal y todo lo que quiera. Esos cuerpos, en la realidad de violencia mexicana, hace rato que debieron estar en la calle, en acciones no violentas, proporcionales, directas, públicas, a el grado de la espiral de la violencia y la guerra. Porque hay dos espirales, la de la resistencia civil y la de la construcción, estoy hablando en un esquema maniqueo pero claro, y la espiral de la violencia, la guerra, el odio. ¿Sí? El gran secreto de la construcción de paz es que las dos espirales tienen que tener relación y proporción. Ese es el gran secreto de la identidad moral del que lucha. Sigo a por qué vine. Para mí, de la Reserva Moral de México, que ha estado silenciada en situaciones claves, en acciones proporcionales y relacionales con el grado del termómetro, la espiral de la inhumanidad, tiene que ver con las jerarquías de las iglesias, los rectores de las universidades, escritores y artistas con poder social fuerte y reconocido,
La experiencia histórica habla que cuando esas identidades salen a la calle a decir ya basta, pero escuchen bien otro tema de la no violencia, con, comillas, firmeza permanente. No de que voy y en 3 horas me voy. Con el Movimiento por la Paz, uno muy malo de gobernación nos decía, la marcha, en 4 horas están todos en su casa y tenemos todo controlado. No, el chiste es quedarse. ¿Sí? Y esto es todo un tema. Ahora no voy a ahondar en eso. Pero quiero explicar que en México la reserva moral, constituida por identidades sociales de peso político, social y público importante, que podrían presionar en una forma diferente a la autoridad en ciertas situaciones, no ha salido en acciones proporcionales ni a la calle, en el espacio público. Acción proporcional quiere decir que si hay la masacre de Ayotzinapa no voy a hacer una conferencia de prensa. No hay ninguna proporción entre una acción que se llama conferencia de prensa y una acción genocida que se llama desaparecer a 43. Es el termómetro a 36 grados contra el termómetro a 42. La acción genocida es lo más inhumano de la especie, lo que pasó en Ayotzinapa. Por suerte, en todo proceso de guerra no hay acciones genocidas a cada rato, si no la especie humana ya estaría en peligro de extinción. No toda guerra genera acciones genocidas, pero las acciones genocidas se dan dentro de procesos de guerra y nunca se saben cuándo van a detonar, que ese es el gran tema. Entonces, bueno, avanzo un paso aquí. Entonces, otro concepto que es importante. Prefiero dar poco y real, fuerte, aunque parezca anecdótico, demasiado. Fíjense, la reserva moral con otro tema clave de la violencia en México, que para mí es central, y es lo que se llama la frontera moral. Toda sociedad tiene una frontera moral, que son hechos de extrema inhumanidad que la sociedad normaliza, ¿sí?, sin las acciones proporcionales de construcción de paz y acciones directas de resistencia civil que digan ya basta, no se va a repetir. A ver si se entiende la idea. ¿Qué quiere decir frontera moral? Son ciertos hechos sociales que atraviesan a una sociedad que tienen un grado de deshumanización por varias variables que no pueden ser subsumidos a la normalización de que hay violencia, hay guerra y hay muertos en México. Nombro, tiene que ver con el grado de conocimiento de lo inhumano de cada uno. Nombro los que para mí son acciones donde la frontera moral de la sociedad mexicana se ha corrido hacia mayor normalización, porque ameritaron marchas de 2.000 a 3.000 personas, sobre todo familiares y amigos, siendo acciones emblemáticas de altísimos niveles de ya basta. ¿Sí se entiende? El zapatismo, el ya basta y la guerra del 11 de enero del 94 es una acción emblemática de la reserva moral mexicana que salió en el DF y una tonelada de ciudades a decir no queremos que los bombardeen, ya basta. Y desde ahí surgieron los acuerdos y el proceso. Esa fue una acción emblemática de la reserva moral. Pero voy a hacer de la última década las que se dejaron pasar. Porque el gran problema mexicano para mí, entre otras cosas, es que se ha corrido la frontera de la inhumanidad moral cada vez a niveles más peligrosos. ¿Sí se entiende? Es una hipótesis, no le digo que me crea. La masacre de Villas de Salvarcar. Para mí es un hecho emblemático que no se debió dejar pasar sin un ya basta de verdad, de justicia y de muchas cosas. No voy a, por el tiempo, a ahondar. Otra, la masacre de la guardería ABC, que tiene, hasta se le enchina uno de pensarla. Yo he ido a marchas, no van ni 3.000 personas, ni siquiera. O sea, es increíble por la connotación de bebés, del gobierno metido hasta las cachas, con la oficina de Hacienda al lado, con la prima de la presidenta, de Margarita Zavala, en pleno.
O sea, tiene unas connotaciones increíbles para no hablar de los 40 y pico bebés y niños. La masacre del Casino Royal en Monterrey. Para mí es un hecho que se dejó pasar sin una acción proporcional de construcción de paz desde la no violencia, desde otro nivel. ¿Sí? La masacre de San Fernando. Y donde sí hubo al inicio, pero no ya después, la acción genocida, no masacre. Es diferente una acción genocida de una masacre, es todo un tema de Iguala, donde la sociedad al inicio sí salió con claridad y después se apagó. Entonces, voy a acabar esta parte, ya no atosigo más. ¿Qué quiere decir acción proporcional desde la construcción de paz? Bueno, acción proporcional es lo que nos enseñan las madres y familiares, sobre todo mujeres de desaparecidos. Es la no cooperación o la desobediencia civil. Acción proporcional no es marchas. Acción proporcional no es comunicados de prensa. No es foros. Está bien, hay que hablar, hay que intercambiar, hay que organizarse, hay que hacer muchas cosas. Pero acción proporcional en la construcción de paz, ese es el parámetro del que hablo. No en la cultura o en la educación. Tiene que ver con acciones directas, relacionales, con las acciones directas de la violencia. Porque si no hay relación, es una simulación, es una inmoralidad. En una acción genocida, limitarse a hacer una misa. Bueno, voy a decir lo que pienso con mucha sinceridad. Tengo una hiper respeto por los jesuitas. Conocí padres de Acteal, mucho, de lo más. Pero yo estaba esperando de ver qué iba a pasar con el tema del asesinato. Y busqué y estuve todo el tiempo rastreando para ver hacia dónde. Y lo que vi fue que la iglesia, en un domingo de homilías, hubo una jornada de oración. No vi más. Tal vez estoy equivocado, por supuesto, seguro. Pero esa no es una acción proporcional a lo que pasó allá. Porque lo que pasó allá, lectura mexicana, es que ya no hay territorio sagrado para la muerte. Uno podía pensar incluso en la cultura norteamericana de los santuarios, de ciertos lugares, pero ahí se profanó un templo con los propios sacerdotes. Entonces, el mensaje va más allá de los cuerpos. Ya sabemos que no hay territorio corporal sagrado. Matan niños, mujeres, ancianos, lo que sea, en el nivel de más deshumanización. Pero había territorios que uno podía pensar que eran refugios de algo. Y con los Cerocahui quedó claro que también el tema territorial como algo sacralizado de respeto mínimo no existe en la dinámica de la violencia mexicana. Entonces, solo vi jornada de oración un domingo. Yo dije, bueno, pues el nivel de acción es mínimo de mínimo con lo que pasó y con el poder social que tienen los jesuitas y la iglesia. Cuando veo lo del Congreso de Puebla, veo esto y todo, digo, no, había un proceso subterráneo que yo no conocía, que se estaban organizando, etcétera, y que va a más. Cuando digo a más, quiere decir a la no cooperación y a la desobediencia civil en cierto tipo de acciones. Por ejemplo, con los desaparecidos. Cualquier familia de desaparecidos, si a mí me pasa con mi hijo y me lo desaparecen, lo primero que hago es juntar a mis vecinos y bloquear la autopista México-Cuernavaca. Eso lo saben todos. Y si se dedican a estudiar el costo humano y la lucha social en la prensa, que es lo que hacemos, se van a dar cuenta que los familiares ya han entendido que la no cooperación no basta. ¿Qué es la no cooperación? Buscar en fosas clandestinas. Es la típica acción de no cooperación que los familiares decidieron desde el 2016-17 hacer, sin pedir permiso al Estado, que esa es una variable fundamental de la no violencia, sin pedir permiso, porque se dieron cuenta que el Estado no lo iba a hacer y lo tenían que hacer ellos. Es el gran principio gandiano zapatista, hacer lo que la autoridad no va a hacer, sin pedir permiso, esa es la clave. Pero no como el Borras en un sentido de martirio de a gratis. Es una acción construida con enorme inteligencia
y solidaridad. Pero ya han entendido que no basta y que lo que se necesita es pasar a el termómetro a 42 grados en la no violencia, que es la desobediencia civil. Diría Gandhi, antes que la ley viene la conciencia. Porque hay una cantidad enorme de casos de gente que ha aparecido en las 24, 48 horas, en el estado que sea, no siempre vivos, pero por la presión de las familias bloqueando o instrumentando otro tipo de acciones. Eso, aquí lo dejo, ya cero más. Sería como un tema de fondo para la construcción de paz desde la parte directa de la acción, no desde la parte cultural del tejido social, que es otra cosa y es valiosísima. Tiene que ver con una reflexión mucho más compleja y conceptual de qué es la resistencia civil y la acción directa y la no violencia y la enorme historia que hay atrás y experiencia. No es un tema de improvisación, no es un tema legal o solo de reconciliación de comunidad. Es un tema de decir a la mano asesina, ya basta. Y eso es un arte porque el ya basta no puede aumentar la guerra. Si los zapatistas que dicen ya basta se dedicaran a perseguir victimarios, a hacer venganzas, o en Ostula o en Cherán, la guerra se hubiera disparado a niveles increíbles. Pero el arte de ellos es usar y mostrar las armas, pero no usarlas en venganza y en persecución, sino para detener. Esa es la no violencia en el estadio mexicano de la guerra. ¿Por qué? Porque no sabemos otra forma. Yo me gustaría decir otras cosas, pero creo, y me gusta mucho la autobiografía de Gandhi, que se llama Mis experimentos con la verdad. Estamos haciendo experimentos y por eso venimos a aprender, ¿no? Bueno, ya, perdón. No. Si quieres nos sentamos aquí. Nos sentamos. porque hay sí, sí. No, pues yo estoy muy apenada con Pietro y con todos ustedes por ir acortando el diálogo con Pietro, pero pues también queremos escucharles. Entonces, si les parece bien, nos damos un espacio de 10 minutos para empezar a tener resonancias y reflexiones. Ahí Paulina nos va a ayudar con el micrófono. ¿Alguien quiere participar? Adelante. En lo que los compañeros y compañeras se animan. Muchas gracias por la charla. Yo soy Daniel Vázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como bien comentabas en la charla, hay muchas formas de construir paz. Normalmente yo lo pienso con el problema que tenemos en Paz Narca, la paz de los sepulcros y una paz duradera, que lo que yo pienso como paz duradera se parece mucho a esta idea de no violencia. Con verdad, con justicia, con dignidad y sobre todo con diálogo, tomando como punto de realidad pues una amenaza creíble. Y cuando presento esta salida, la paz duradera o la paz a través puede construir paz bajo este criterio. Entonces, la pregunta concreta es ¿cuáles son algunas estrategias de comunicación para poder presentar esta salida justamente como una salida real? Gracias de nuevo. Déjeme anotar, perdón. Dale, síguele. Gracias. Síguele para ganar tiempo. Ok, hola, yo soy Paulina Barrera, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y justo en línea con lo que dice Luis Daniel, me quedé pensando mucho en la construcción del adversario a partir del sufrimiento propio, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar, justo continuando en esta duda de las estrategias, en generar más, en hacer retroceder las fronteras de la inhumanización sin volver a reproducir esa deshumanización a partir de la exposición de imágenes y del sufrimiento de otras personas y de nosotras y nosotros mismos? No sé si, espero haber transmitido la duda. De a tres si quieren y luego otra ronda, ¿no? Gracias. Yo soy Ana Paula del Diálogo Nacional por la Paz en Puebla y quisiera saber de qué manera
estos foros y el diálogo que va a tener lugar en Puebla y lo que siga de él puede de verdad convertirse en una espiral proporcional a la espiral de violencia que vive el país. Genial, buenísimo. El conocimiento es enemigo de la prisa y me da pena preguntas tan profundas como receta, ¿no? Pero captemos el concepto. Empiezo del final, la tengo más fresca, pero vamos de lleno. El diálogo, primero, el diálogo es un punto de llegada y no de partida. ABC de la lucha que tenemos en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras y todo el tema con las chicas y chicos. Creen que digo diálogo como una palabra mesiánica, mágico-religiosa, y ya se genera un diálogo sin asimetría de poder, con principio de igualación, y ni hablar de escucha, respeto, empatía. El diálogo es un punto de llegada que hay que ganarlo luchando. Luchar es una palabra clave en la construcción de paz, que el orden social la estigmatiza y la caricaturiza, igual que confundir comunalidad con comunismo, etc. O sea, patético, pero luchar es la palabra clave y el diálogo exige mucha lucha para que sea igualitario y con las condiciones de verdad que queremos. Yo lo que vi, y es muy importante para mí de esto de los jesuitas, es que me parece, y es por lo que me gustaría ir a Puebla, aunque sea un día a chismear ahí a escuchar, es así. Quiero ver si van a pasar de la solidaridad a la lucha. Esa es la cosa que yo miro con mucha malicia en la gente. Si está siendo solidaria o si va a luchar. No es lo mismo ser solidario que luchar, porque el que lucha tiene un adversario enfrente de carne y hueso y no se lucha contra el neoliberalismo, ni contra el capitalismo, ni contra el patriarcado. Se lucha contra cuerpos e identidades bien concretas que no me quieren. ¿Sí se entiende? Entonces, para mí una medida de lo de Puebla tiene que ver justamente con el termómetro, la espiral. ¿En qué sentido se va a avanzar hacia terrenos más de decir ya basta a quien hay que decir, no en una forma ideologizada o de que todo lo del gobierno está mal o todo al revés, no, con reflexión, ¿sí? Entonces, un tema complejo, me muerdo la lengua, pero queda ahí. Ahora, solidaridad es maravilloso, pero solidaridad con los que luchan. Si yo voy a una marcha para apoyar la tercera declaración de la Lacandona el 12 de octubre, ¿no? Por ejemplo, yo no soy el que estoy luchando, son los zapatistas en las comunidades, pero mi cuerpo es solidario con. Y eso es muy valioso, pero no es lo mismo. Y no tiene la misma respuesta de la autoridad. La archiinmensa mayoría de organizaciones, de ONGs, el propio Servicio Paz y Justicia podría ser una ONG, aunque no existe mucho en sí mismo, somos solidarios, pero no metemos el cuerpo en la acción directa. Ese es el tema que ha habido de la reserva moral, que ha sido solidaria con declaraciones, documentos, misas, conferencias de prensa, pero no ha metido el cuerpo en proporción a, escuchen bien, el adversario también lucha. El adversario no es un tonto, no se puede burlarse que Peña Nieto y no sé qué, y los tontos y las mujeres. Esa es una ingenuidad total del que está en la resistencia civil. El adversario lucha las 24 horas del día, los 60 segundos, todo el tiempo. Y está lleno de conocimiento de cómo luchar. Claro, no del que nos gustaría. Entonces tenemos que luchar contra ese espejo, justamente. Y entonces la medida del Congreso de Fuerza es un proceso que puede avanzar como los familiares han avanzado, como las comunidades que defienden minería, territorios, aguas, bosques, han avanzado a formas de acción directa de lucha con el adversario. ¿Sí se entiende? Yo no voy a juzgar a nadie, somos humildes, no tenemos soluciones, a veces quisiéramos luchar menos, a veces más, pero yo vengo aquí para aprender también, porque nadie nos enseña a luchar ni quiere que luchemos. ¿Sí? Todo el mundo quiere que entremos en un patrón que hace el juego de que las cosas sigan igual. Eso es lo opuesto de construcción de paz. Y él dice,
tú hablas de la espiral del odio, del sufrimiento, ¿sí? Sí, no, sí, pero Basi, la no violencia es la más violenta de las violencias. Anótenlo en rojo, póngame de responsable. Frase del padre Donald Hessler, un hombre tremendo, tremendo. Pero no busca destruir al adversario, sino que busca un cambio en él. Yo he estado en Chiapas con mi esposa frente a militares que lo que más hubieran querido era que les mentara la madre o les escupiera porque no dejaban pasar a los indígenas a su tierra de cultivo. Y sin embargo se queda uno mirándolos a los ojos y no se va a mover. Y después de 3, 4 horas las mujeres hacen que se tengan que ir. Eso se llama fuerza moral. Es el arma más importante de la lucha social, la fuerza moral. Eso lo sabe la oposición en México. Por eso todo el tiempo lo que ataca no es la fuerza material, es la fuerza moral. En México hay 2 personas, prácticamente a nivel masivo, que no han podido ser destruidos en su fuerza moral, en mi modo de ver. Son López Obrador y Marcos, en mi modo de ver. Masivo. Pequeño, me dirías, Rosario Ibarra, está lleno, pero masivo nacional. Y todos los ataques son a la fuerza moral, porque matarlos, los hubieran podido matar 64,000 veces. Todas las caravanas de Marcos, las marchas de la tierra, ahí estábamos tomando café, cosas. Cualquier persona contrata un sicario de 3,000 pesos y se lo echa en cualquier mitin. López Obrador, ni hablar, de pueblo en pueblo 3 veces todo el país. Cualquier accidente de ponchadura de llantas, de carretera, sí se entiende. El adversario sabe que la gran arma de la resistencia y de la lucha social es la fuerza moral, no la fuerza material. Puedo tener todos los AK-47, pero una fuerza moral nula. Igual, puedo destruirte, ¿sí? Porque esa es otra batalla de la legitimidad, ¿sí? Pero no vas a tener la victoria. No es lo mismo ganar una batalla que tener la victoria. Y eso es muy importante. Estados Unidos hasta hoy no tiene la victoria en Irak, ni en Afganistán, ni en ningún lado donde se ha parado prácticamente. Pero ha ganado guerras, pero no la victoria. Entonces, instalar un orden social en una realidad es otro problema. Y ahí es donde entra el tema justamente de la no violencia. Y del ejemplo que me diste tú, para mí, de lo más humanizado que conozco es la crack de Guerrero y el tema de la reeducación en vez del castigo corporal, donde al victimario se le manda con familias, se le manda a la asamblea del pueblo a reeducarse y reinsertarse comunitariamente. Y el zapatismo también no tiene cárceles, lo mandan a hacer trabajo comunitario. No hacen, como diría Foucault, lo encierran, no. Lo abren a la comunidad, pero con una vigilancia y un control familiar y de asamblea. Ese para mí es una justamente de las formas más violentas, porque muchas veces el propio victimario preferiría estar encerrado que estar frente a la comunidad, a una familia, a una exposición de otro tipo. Entonces, es otra lógica. Y tú lo que decías tiene que ver con, yo creo muchas cosas, sí, ya. Con difundir el conocimiento. Yo, por ejemplo, tengo la obsesión que se entienda que las madres buscadoras están ejerciendo la no cooperación. Eso para mí es la clave para que se entienda la no violencia que es. No es hablar de Gandhi, ¿no? O de Luther King, Mandela, no sé, gente que uno admira, muchas. No, es entender la lógica de las acciones. Hago lo que el Estado no hace sin pedir permiso. Esa para mí es la traducción de la no violencia. Si lo quieres en otro lenguaje del doctor Juan Carlos Marín, desobedezco la orden inhumana de que no voy a buscar a tus seres queridos. Otro sinónimo de la no violencia tiene que ver con la desobediencia a lo inhumano, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces sí, en México, bueno, resistencia civil pacífica.
Yo no he usado la palabra no violencia, solo después tantito del Movimiento por la Paz, también mucho por Javier, que la instaló nacional. Pero yo no hablo de no violencia, ni siquiera en la UNAM con los chicos casi. Nadie me entiende, es japonés básico. Resistencia civil y pacífica, sí, se entiende mejor. Pero a mí si alguien me dice, Pietro, ¿eres un pacifista? No es un piropo. No me considero ni medianamente un pacifista y fui objetor de conciencia del servicio militar en Italia. Sin embargo, la connotación pacifista tiene una connotación pasiva de no hacer y la no violencia es activa profundamente. Sí. No, Pietro, al contrario, muchas gracias. De verdad no sabes lo que me está costando jugar este rol y lo que es de representar para todas y todos ustedes ahorita. Pero bueno, sin duda, Pietro nos deja ahorita pues sensibles, muy reflexivos, y yo les pediría poderle agradecer la fuerza con la que nos deja con un aplauso. Y que ese aplauso sea la fuerza que nos deje para seguir en un momento en el que nos tocará a algunos y algunas de nosotros trabajar en mesas en el primer piso, y llévense estos pensamientos, ¿no?, con los que Pietro nos deja para que iniciemos las mesas de justicia social, de seguridad y de tejido social, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es su casa. Muchas gracias.